Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me habéis pedido últimamente que trate y que nos interesa mucho a todos los que consideramos la base, el sustrato de la historia, el tema de los Anunnaki, el tema de nuestros orígenes humanos, genéticos, espirituales. Todo parece estar de alguna forma vinculado con estos seres conocidos en Sumeria como Anunnaki. Y que, como ya sabéis, los que habéis leído mis libros o mis intervenciones en televisión o en este canal, Rimbel 35, yo apuesto en mi teoría de que en los Anunnaki se encuentra la fuente de nuestra historia, de nuestra cultura y de prácticamente todos los acontecimientos que han ido sucediendo. Yo sostengo que existen dos facciones diferenciadas muy importantes derivadas de la antigua Sumeria. Dos de sus dioses más importantes, Enki y Enlil, fueron los que a través de sus decisiones y de sus acciones condujeron a la humanidad por el camino del mal, del abismo, de la oscuridad, de la confusión y también por el camino de la luz y del autoconocimiento. Dos fuerzas enfrentadas entre sí. Por supuesto, durante muchísimo tiempo la cultura general, hoy en día desgraciadamente muchos aún van por ahí, se creía que la Biblia era lo más antiguo. Sin embargo, en 1876 el asiriólogo inglés George Smith publicó la obra El Génesis Caldeo, una obra que sacaba a la luz pues una verdad bastante incómoda, y es que los textos hebreos que conformaban la Sagrada Biblia, en especial el Génesis, eran una copia idéntica de la epopeya de la creación babilónica, el Enuma Elish. Casi todos los mitos, personajes que aparecían en la Biblia ya estaban reflejados en textos sumerios o asirio-babilónicos. Entre ellos, por supuesto, personajes como Enki y Enlil. Ellos son los personajes de los dioses antiguos más antiguos. ¿Y qué es lo que sabemos de ellos? Pues sabemos que básicamente Enki se podría describir como un dios vinculado a la ingeniería genética y a la transmisión de todo el conocimiento que posteriormente fue incluso asimilado por el ser humano en Egipto, con las antiguas escuelas de sabiduría. Enki no solo era un sabio, era un gran pensador y era un ser que de alguna forma se había encariñado con sus criaturas, nosotros. ¿Por qué? Pues porque los textos dejan muy claro que Enki es el padre de la humanidad, es el que nos diseñó genéticamente, mezclándonos con varias especies. Todo indica que inicialmente Enki decidió crear al ser humano a través de los homínidos y especialmente el neandertal, pero por una serie de exigencias de los altos mandos tuvo finalmente que configurarnos a través del Homo erectus. Es un tema muy complejo. Muchos ya sabéis cómo empieza toda esta historia. Llegan aquí hace más de 400.000 años esta raza llamada los Anunnaki, unos seres que forman parte de una estirpe reptiliana de varias razas. Cuidado, porque es que cuando hablamos de reptilianos la mayoría de la gente se cree que estamos hablando solamente de una, y son muchísimas. Hay muchas variantes genéticas dentro de estas razas reptil. Por un lado estaba Anu, dios del cielo, que gobernaba las esferas celestes. Este era el máximo soberano de estos dioses Anunnaki, y de hecho este Anu aparece en los textos como en una categoría diferente a los Anunnaki normales. Era considerado el séptimo de los Usungal. Los Usungal serían una raza de dracos, de un tamaño mucho más grande que los propios Anunnaki. Luego estaba Enlil, que lideraba los dominios de la Tierra Media. Este era supuestamente hijo de Anu. Y Enki. Enki era el señor del Apsu, el señor del abismo, de las aguas, una especie de dimensión paralela que estaba dentro del planeta. Claro, la diferencia más clara entre Enki y Enlil es que Enki era un científico y Enlil era un canciller militar al servicio de Anu. ¿Qué es lo que querían estos seres? Estos seres lo que querían era instalarse en la Tierra porque eran algo así como exiliados de guerra. Estaban huyendo de las Pléyades para llegar aquí, en este planeta, y repoblarlo, asentarse aquí.
Por supuesto, llegaron en unas condiciones bastante deplorables y con una tecnología bastante desgastada, pero consiguieron levantar varias culturas, y la primera de ellas fue, desde luego, Sumeria, aunque tenemos sospechas de que antes hubiese podido ocurrir algún tipo de guerra interna dentro de lo que sería la Atlántida, aunque muchos consideran que la Atlántida podría no ser nada construido en la Tierra, sino que la propia Atlántida fuese una gran y enorme nave nodriza. Por eso se habla de que desapareció en una sola noche. Es importante incidir sobre el gran poder que tenía, la gran soberanía que tenía aquí en la Tierra este canciller militar llamado Enlil. Este ser adoptó diferentes nombres en función de las culturas que iba fundando. En Canaán, en Siria y en Palestina le veneraban como El, que significaría algo así como el Dios. Y Enlil fue el primer dios en autoproclamarse como Dios único, o sea, en total sentido monoteísta, Dios absoluto. Y con esta misma premisa se presentó este Enlil como el Elión o el Shaddai. Estos nombres son atributos concernientes a su poder de soberanía. Se presentó con estos dos nombres, el Shaddai, el Elión, a los patriarcas hebreos como Abraham, Isaac y Jacob. Pero finalmente acabó con un nombre, siendo conocido con el nombre de Yahvé, cuando se presentó a Moisés. El clan de Enlil venía simbolizado por una cruz de 8 puntas, la cruz de Malta, que representaba a los caballeros de Jerusalén. Esta cruz de Malta fue adoptada luego por diversas órdenes de caballería. Este Enlil, conocido también como Yahvé, fue un dios absolutamente cruel que exigía sacrificios en masa. Primero de animales, era lo que llamaban los holocaustos, sacrificios de sangre, y luego, bajo la excusa del castigo, sacrificaba seres humanos. Un ejemplo de ello lo encontramos en la Biblia. Dice, Yahvé envió una epidemia a Israel desde aquella mañana hasta el tiempo señalado y murieron 70.000 hombres. Y llegó a establecer leyes como, si la hija de un sacerdote se prostituye, será quemada viva. O, si alguien tiene un hijo rebelde que no obedece ni escucha, cuando lo corrigen, lo sacarán de la ciudad y todo el pueblo lo apedreará hasta que muera. Como muchos ya sabréis, toda esta historia de la creación del ser humano empieza cuando estos Anunnaki, que se encontraban en Mesopotamia, deciden edificar sus grandes y suntuosos templos y ciudades y se encuentran con que deben de redirigir el curso y cauce de los ríos Tigris y Éufrates. En ese proceso tan costoso utilizan a unos seres que dentro de los textos encontramos como los Igigi, también conocidos como los Nungal, otra segunda raza diferenciada de los Anunnaki normales. Estos Nungal parece ser que serían otro tipo de reptilianos creados por Enki. A través de unos complejos tanques de clonación, consideramos los investigadores hoy en día que conseguían pues hacerse una especie de clonajes, cogiendo células de estas entidades, podían hacer varios clones y experimentar y hibridar una y otra vez, haciendo diversos tipos de razas. Enki, supuestamente, habría creado a estos Nungal como una raza principesca encargada de, vamos a decir, copular y procrear con las hembras Usungal. El caso es que estos seres, los Nungal, hartos de esos duros trabajos de redirigir los ríos Tigris y Éufrates, se rebelan. Y a raíz de esa rebelión se producen una serie de conflictos civiles importantes. El caso es que en ese momento es cuando se le encarga a Enki crear una segunda raza que sea exclusivamente esclava. Piden un Lulu, un esclavo primitivo que sea moldeable para sus planes y que, por supuesto, no rechiste. Enki crea, a través de, como hemos dicho antes, diversas hibridaciones con estos homínidos, inicialmente con los Neandertal y, por exigencias de estos altos mandos,
con el Erectus posteriormente, Enki nos crea a nosotros, nos configura a nosotros, pero mezcla genes de varias especies. A tenor de todo lo que hemos podido investigar anteriormente, antes de la aparición del Homo sapiens, estos homínidos antiguos, estos primates antiguos, nuestros ancestros, ya contenían en sí genes de otras razas cósmicas. Parece ser que los primates, los monos, en su estado ya primigenio, fueron también blanco de experimentación de otras razas que antiguamente habrían llegado aquí antes que los Anunnaki. O sea que el tema es muy complejo, amigos. Y desde luego que el ser humano y su ADN es muchísimo más complejo de lo que pensamos. ¿Nos crearon los Anunnaki? No exactamente. Más bien nos recrearon. Enki lo que hizo fue reconfigurar nuestro código genético mezclándonos con una serie de especies, pero a su vez nosotros ya tenemos un origen genético anterior que ya nos habían bamboleado, ya nos habían manipulado anteriormente. Somos el fruto de muchas especies, no solo reptilianas. Entonces, lo que ocurre aquí es que si Enlil lo que busca son seres obedientes, simplemente para explotarlos para sus propios intereses, y además descubre que a través del dolor, del sufrimiento del humano, es como una especie de sustrato asimilable por ellos, pueden absorber nuestro sufrimiento y se alimentan de él, pues imaginaos la que se lía ahí cuando Enki se encariña con sus criaturas, se da cuenta que solamente quieren utilizarlas para sus propios intereses. Enki siente afecto por sus criaturas. Cada vez se apodera más un sentimiento de cariño en el transcurso de todas estas hibridaciones. Claro, a medida que va asistiendo al espectáculo del maltrato al que es sometido el ser humano, Enki se va enfureciendo. Va desarrollando un plan para rebelarse contra esta dictadura. Enki detecta grandes valores en estos ejemplares, mitad simios y mitad reptiles que somos nosotros. Puede ver en ellos una vía para el desarrollo de una nueva raza consciente. Ahí es cuando Enki, a través de sus otros hijos, los Nungal, que siempre lo apoyarán hasta el final, decide embarcarse en un plan de rebelión. Y ahí empieza, por supuesto, toda esa batalla celeste de los ángeles caídos, que son los Igigi, los propios Nungal, los hijos de Enki, los que lucharán contra esta legión que se consideran los ángeles, contra estos ángeles caídos. Ahí es cuando se produce esa batalla que hemos comentado tantas y tantas veces en vídeos anteriores, que aquí se han modificado, se han invertido los roles del bien y del mal, que desde luego la Iglesia se ha encargado bien de condenar a los buenos y ensalzar a los malos de la película. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, la historia la escriben los vencedores, nunca los vencidos. Nosotros somos los pocos que estamos intentando reescribir la historia a través de los vencidos. Y los vencidos son los ángeles caídos, estos seres que intentaron ayudar y liberar al ser humano. Y que luego la Iglesia se encargó de demonizar, considerando que eran los malos de la película. Los únicos que intentaron ayudarnos han sido etiquetados como los malos. Lo hemos hablado muchas veces. Enki fue el que lideró estas tropas de rebelión. El que, vamos a decir, era considerado como Lucifer. Pero hemos hablado muchas veces de que todo esto son nombres que se han ido modificando a lo largo del tiempo para confundirnos aún más. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ir un poco más allá de estos nombres bíblicos, de estos nombres que aparecen como si fuesen esencias esparcidas en el éter. No, estamos hablando concretamente de seres de carne y hueso que estuvieron aquí, que convivieron con nosotros y que nos crearon a nosotros genéticamente. Estamos hablando de dioses que no son dioses, ni ángeles ni demonios. Son seres biológicos de carne y hueso que tuvieron una importancia muy grande en la historia antigua, porque desde luego no son nuestros, vamos a decir, nuestros padres biológicos, nuestros creadores, entre paréntesis, o nuestros recreadores. Entonces, estos seres hay que empezar a desenmascararlos, hay que empezar a entender quién es Enki, quién es Enlil y quién hay detrás de todo este complejo de entidades que controlan el planeta desde el principio de los tiempos. Ahora bien, ahora la pregunta viene:
la pregunta del millón sería, ¿siguen actualmente estos seres entre nosotros? Bueno, yo a través de la obtención de varias psicofonías os puedo decir una serie de revelaciones. Una de ellas es, efectivamente, estos seres están aquí, pero no están en cuerpo físico. Estos dos personajes, Enki y Enlil, parece ser que hace ya mucho tiempo, me atrevería a decir miles de años, que desencarnaron. Vamos a decir que su energía vital, su alma, sigue, pero en otros planos. Es lo único que os puedo decir. Por supuesto, esta red de control sigue estando en manos de este ser llamado Enlil, a través de sus descendientes, a través de todo vamos a decir, la escala de poder que dejó tras de sí. Yo considero que Enlil sigue detrás del control de la élite mundial, pero pienso que Enki, por supuesto, es un ser, es una energía, es una conciencia que puede incluso influir en la colectividad humana a nivel mental y a nivel espiritual para ayudarnos a elevar nuestra frecuencia. Ahí está la batalla. La batalla ahora es más dentro de los corazones de los hombres. Y poco a poco vamos viendo cómo se van desarrollando una serie de acontecimientos a nivel político, a nivel de guerras, a nivel de revueltas. Todo esto parece ser consecuencia de lo que ya ocurrió en un pasado. Es decir, pienso que la Tierra ha recibido la ayuda de varios avatares cósmicos, seres de luz que han intentado despertar a la humanidad. Podríamos hablar de Buda, de Jesús, o también grandes pensadores como Krishnamurti, Enki. Estos personajes son avatares de síntesis, son seres que proceden de una fuente de energía más próxima a lo que podríamos llamar Dios o el Ser Supremo. A falta de otro término mejor, vamos a decir la conciencia que abarca el todo, la totalidad. Si estos seres están más próximos a esta luz, a esta fuerza emergente, es lógico que encarnen en cuerpos humanos o intenten despertarnos de la forma que sea contra esta otra facción que es oscuridad total y absoluta. Con lo cual yo sigo convencido de que esta guerra continúa, de que va a haber una batalla final entre estas dos entidades. Y por supuesto, estoy convencido que la luz acabará absorbiendo la oscuridad, como siempre ocurre. Lo que pasa es que las fuerzas del mal normalmente hacen más ruido y parece que sean más poderosas, pero no es así. Yo al menos tengo la confianza de que esto va a terminar algún día, y quizás más pronto de lo que pensamos. Seguiremos atentos a todos los acontecimientos, no os puedo decir más, solo sé que efectivamente he obtenido muchas evidencias a nivel de psicofonías, que hemos tenido que utilizar una serie de programas especiales para poder depurar todos los sonidos, para que incluso hemos tenido que ralentizar diversos audios para poder entender muchas de las cosas que hemos obtenido, que hemos recibido. Os aseguro que el tema es apasionante. Día a día descubrimos más y más detalles sobre esta supuesta batalla final que se aproxima entre estas dos facciones que están en el seno mismo de la creación de la humanidad y que parece que es como decir, el ser humano está en medio de un campo de batalla. Lo estuvo en el principio cuando empezó todo y lo estará al final. Pero al final quizás será el hombre el que tendrá la voz cantante, la paella por el mango. Vamos a ver qué ocurre. Amigos, me despido y seguimos con todos estos datos para todos vosotros. Un abrazo para todos.